Hola compañeritos, en este momento les voy a hablar de Ruby. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma y me duele su dolor mucho más que su... No está Ruby. Ruby, el lenguaje de programación. Ruby es un lenguaje de programación hecho con un balance cuidadoso. Su creador, Yukiro Matsumoto, mezcló partes de sus lenguajes favoritos. Entre ellos está Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada y Lisp, para así formar un lenguaje que incorpora tanto la programación funcional como la programación imperativa. Desde su liberación en 1995, Ruby ha atraído devotos desarrolladores de todo el mundo. En el 2006 alcanzó reconocimiento masivo, formándose así grupos entre los usuarios activos de las ciudades más importantes de todo el mundo y llenándose las capacidades de las conferencias acerca de este lenguaje de programación. El índice TIOBE, que es la empresa que mide el crecimiento de los lenguajes de programación, ubica a Ruby en la posición número 13 del ranking mundial. Refiriéndose a su crecimiento, predicen que todo indica que Ruby va a llegar a estar entre los 10 primeros en los próximos 6 meses. Gran parte de su crecimiento se atribuye a la popularidad alcanzada por aplicaciones desarrolladas en base al lenguaje antes mencionado, en particular el Firework desarrollado o también llamado Web Ruby on Rails. ¿Para qué empresas se puede aplicar el lenguaje de programación llamado Ruby? Se puede usar para crear las webs o crear aplicaciones para los móviles. Aquí vamos a dar 3 casos o 3 áreas donde se aplica este lenguaje de programación. En el caso de los bancos, permite crear páginas web y aplicaciones para que el usuario supervise su estado de cuenta. En otro caso, que es en los colegios, se puede crear plataformas donde se da a conocer la información del colegio, el estado del alumno y entre otras cosas. Para el caso del deporte, se puede crear aplicaciones y sitios web que faciliten el acceso a la información y estadísticas de nuestros equipos favoritos. Volviendo, compañeros, ¿cuáles son sus características? Inicialmente, Mats buscó en otros lenguajes para poder encontrar la unión o la sintaxis ideal para poder crear Ruby. Recordando su búsqueda, dijo que quería un lenguaje que fuera más poderoso que Perl y más orientado a objetos que Python. En el caso de Ruby, todo es un objeto. Se le puede asignar propiedades y acciones a toda información y código. La programación orientada a objetos llama a las propiedades variables de instancia y las acciones son conocidas como métodos. La orientación a objetos pura de Ruby se suele demostrar con un simple código que aplica una acción a un número. En muchos lenguajes, los números y otros tipos primitivos no son objetos. Ruby sigue la influencia del lenguaje Smalltalk, pudiendo poner métodos y variables de instancia a todos sus tipos de datos. Esto facilita el uso de Ruby notablemente, porque las reglas que se aplican a los objetos son aplicables a todo en Ruby. Ahora vamos con las desventajas. Por ejemplo, tenemos el procesamiento lento. Varios sitios web a los que regularmente ponen a prueba los tiempos de respuesta de los lenguajes de programación describen a Ruby frecuentemente como uno de los lenguajes de programación más lentos, es decir, a la gente no se siente muy cómoda al trabajar con ella. También tenemos otra desventaja como un nuevo lenguaje, es decir, a comparación con los demás lenguajes que ya llevan mucho tiempo,
siendo conocidos, Ruby es bastante nuevo en este aspecto debido a que, bueno, si bien ya ha sido desarrollado mucho antes, es mayormente conocido desde hace poco. Es decir, los programadores no están muy acostumbrados a trabajar con este lenguaje. Y también tenemos el desarrollo. Desde el julio de 2011, la última versión de Ruby es la versión 1.9 con algunas actualizaciones, mientras que en otros lenguajes de programación como puede ser PHP, en menos tiempo han conseguido mayores actualizaciones. Es decir, Ruby no se actualiza tanto como debería ser. Ventajas. Por el lado de las ventajas tenemos, por ejemplo, que cuenta con un código libre. ¿Y qué significa que tenga código libre? Pues que los usuarios tienen libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software para que esté mejor optimizado, básicamente. Y también tenemos la ventaja de que tiene una forma más fácil de interactuar respecto a otros lenguajes de programación. Conclusiones. Se puede concluir que Ruby es un lenguaje de programación versátil, pero también, por así decirlo, es nuevo, porque se ha vuelto famoso, conocido debido a Ruby on Rails, como también por su velocidad a la hora de crear páginas web. Esto genera que la mayoría de programadores no se sientan a gusto debido a que no están muy acostumbrados a usar Ruby. Bueno, los ejemplos que elegimos para este lenguaje de programación llamado Ruby fue el primero. Lo primero es que te permite crear aplicaciones para móviles. El segundo punto es que permite añadir información a mapas de Google. El tercer punto es la creación de tiendas online, por ejemplo, Big Cartel. Cuarto punto, la creación de chats online en tiempo real. Y el quinto punto sería Wix a estilo de PowerPoint. Hora de ponerse serios. En una entrevista, Max lo definió de esta manera: todo el mundo tiene un pasado personal. Alguien puede venir de Python, otro de Perl, y pueden verse sorprendidos por distintos aspectos del lenguaje. Entonces, podrían decir: estoy sorprendido por estas características del lenguaje. Así que Ruby viola el principio de la menor sorpresa. Espera. El principio de la menor sorpresa no es solo para mí. El principio de la menor sorpresa significa el principio de mi menor sorpresa. Y significa el principio de la menor sorpresa después de que aprendes bien Ruby. Por ejemplo, fui programador de C++ antes de empezar a diseñar Ruby. Programé exclusivamente en C++ durante 2 o 3 años. Y después de 2 años de programar en C++, todavía me sorprendía. Esto fue lo que dijo en una entrevista Max. El creador del lenguaje, Yukihiro Matsumoto, ha dicho que Ruby está diseñado para la productividad y la diversión del desarrollador. Siguiendo los principios de una buena interfaz del usuario, sostiene que el programa de sistemas necesita enfatizar las necesidades humanas más que las de la máquina. Esto fue lo que dijo. A menudo la gente, especialmente los ingenieros en computación, se centran en las máquinas. Ellos piensan: haciendo esto, la máquina funcionará más rápido. Haciendo esto, la máquina funcionará de manera más eficiente. Haciendo esto, y así sucesivamente. Lo que dijo siguiente fue: están centrados en las máquinas
Pero en realidad necesitamos centrarnos en las personas, en cómo hacen programas o cómo manejan las aplicaciones en los ordenadores. Nosotros somos los jefes, ellos son los esclavos. Bueno, estos son algunos... ¿Por qué está así? Es que eso saltó, no sé por qué saltó. ¿Por qué saltó? Conclusiones. Ya, pues eso es muy obvio, ya conté. Estoy mirando. Si este video está lag es porque estás viendo, no por... O el video de la bicicleta. Pero si sale esa parte. No creo. Si estás viendo el video de la bicicleta, dale El like. video de video sí puede decir, porque lo van a entender. Pueden utilizar este programa de lenguaje llamado Ruby. Se puede usar para crear páginas o aplicaciones para los móviles. En el caso de los bancos, se puede... Ya, pues. Estoy nervioso, veo una cámara ahí frente, nunca he tenido. Yo tampoco. Ni en mi cumpleaños me han grabado. Ya dime, estamos